Gloria a Dios. Estamos llegando a la finalización de este hermoso encuentro y creo que hemos sido tan bendecidos, primeramente a través de una exquisita adoración. Ese es parte del legado que el Señor les ha entregado. El que sigue hablando lo pasamos aquí adelante. Y quiero felicitarles porque realmente hay tesoros que Dios pone en cada congregación y ustedes tienen un legado de adoración. No se necesita mucho tiempo para entrar en la adoración. Apenas se paran aquí y comienzan a cantar y a tocar los instrumentos y la presencia de Dios viene de una manera muy hermosa. Me encantó esta mañana cuando padre e hijo terminaron cantando. No conocía semejantes dones. Pastora Dana sí me había dicho, él tiene una voz tremenda. Y esta mañana lo comprobamos. Y gracias, muchas gracias pastores, Quique y Emma. Muchas gracias a Quique y a Natalia y a todo este equipo tan maravilloso que nos ha servido con tanto amor. Una vez más, gracias a mis pastores. No saben siempre el gozo y el privilegio que es para mi vida poder compartir juntos. Aparte de una amistad muy profunda, es también una honra para ellos. Y siempre que estoy con ustedes, mi esposo está más tranquilo. Y a cada pastor y a cada líder de diferente lugar donde hemos tenido la oportunidad de conocernos y de abrazarnos, los líderes de la comunidad cristiana integral, ha sido hermoso, muy, muy hermoso. Bueno, orando al Señor, ¿con qué terminamos, Señor? Y estaba en esa lucha, pero Dios habló a mi corazón de hablar de nuevos niveles. Hemos estado aquí durante 3 días. Hemos estado recibiendo a través de cada enseñanza. Gracias Pastor Ralph y Pastora Dana por sus enseñanzas sobre carácter y por la influencia del liderazgo tan precisa. Y siento cuando Dios nos trae a un lugar, nos nutre, trae sobre nosotros visión nueva, pero también retos nuevos y nuevos niveles. Y yo quiero que me acompañen al libro de Ezequiel. Este no es un libro muy atractivo, así como decían ustedes esta mañana de Jeremías. Compartíamos, creo que era en la mesa, que no son libros muy atractivos, pero este libro de Ezequiel era el último que yo hubiera querido enseñar en el seminario bíblico y en alguna oportunidad me tocó. Me dieron Isaías, pero faltando 8 días me cambian a Ezequiel. Mi pastora en Colombia me cambia a Ezequiel y yo estaba rebelde porque cuando meditaba para leer toda la Biblia a Ezequiel lo pasaba así, tan raro, tan extraño, y hasta decidí yo, bueno, no me dijeron a tiempo, yo ya había preparado Isaías y yo iba a renunciar ese semestre de enseñar y el Señor me habló y me dijo, no es tu pastora, soy yo. Y me enamoré, voy a aclarar, me enamoré del libro de Ezequiel, porque a veces digo me enamoré de Ezequiel y no es verdad, es del libro de Ezequiel. Y Dios dio tantos tesoros y uno de esos tesoros yo quiero compartirlo y se titula Nuevas experiencias para nuevas dimensiones. Y siento que esta tarde al salir de aquí cada uno tiene que ir retado con lo que ha recibido, pero también saber que Dios quiere llevarte a un nivel mayor de donde tú has estado. Dimensiones mayores, como escuchamos al pastor Ralph esta mañana, debemos anhelar más, debemos ser ambiciosos en las cosas de Dios, no en el dinero, pero en las cosas de Dios, no conformarnos, no quedarnos, sino ir en avance.
y vamos a leer los primeros versículos, los primeros 3 versículos del capítulo 1 de Ezequiel. Vamos a estar en varios pasajes de este libro. Dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y quiero, a manera de introducción, que miremos varias cositas donde se encontraba Ezequiel. En este pasaje dice que él estaba en medio de los cautivos. Estaban en el tiempo de la cautividad en Babilonia. Dice que estaba en medio de los cautivos, pero da otra posición, junto a la orilla del río Quebar. Y yo quiero que miremos cómo comienza, en dónde comienza, y al final del mensaje vamos a darnos cuenta dónde termina Ezequiel. Porque Dios quiere llevarte a ti, Dios quiere llevarme a mí, vez tras vez, a nuevos niveles. Y Él lo hará si tú lo anhelas, si tú lo deseas. Ahora, ¿qué le sucede a Ezequiel aquí en la orilla? Él tuvo una experiencia que marcó totalmente su vida. Y la marcó de tal manera que lo deja registrado. Él está hablando allí que sucedió en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes. Explica que él está entre los cautivos. De hecho, él era uno de los cautivos. Y luego agrega en el versículo 2, en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Estaba registrando la condición actual. Y termina el versículo 3 diciendo: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Y entonces nos da la condición del ministerio que Ezequiel tenía en aquel momento: sacerdote. Él estaba con el pueblo. Su oficio era consolar al pueblo. Su oficio era orar por el pueblo. Era animar al pueblo. Pero ahora viene un cambio de nivel en su ministerio. Ahora dice que la mano de Dios vino sobre él. Y vamos a ver esta expresión de la mano de Jehová repetirse por varias ocasiones, y en cada vez que se menciona, Dios quiere enseñarnos algo. Pero lo primero es que Ezequiel va a ser cambiado de un nivel a otro, del nivel de sacerdocio. Ahora Dios lo va a llevar al nivel del oficio profético. Y es allí donde él empieza a oír la voz de Dios y empieza a ver visiones. Vamos a mirar para qué vino entonces la mano de Jehová sobre este hombre en diferentes ocasiones. Y número 1, como mencioné antes, vino para un cambio de nivel en su llamado. Ejercía un oficio sacerdotal. Usted y yo estamos ejerciendo un oficio sacerdotal. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10 que nosotros somos linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para el propósito anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y me encanta, como dice Pedro en el verso 10, nosotros que antes no éramos pueblo, ahora hemos pasado a ser pueblo de Dios.
Nosotros que antes no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos empezado y seguimos alcanzando la misericordia de Dios. Y por eso quiero que estemos mirando allí paralelamente no solo la vida de Ezequiel, sino tu propia vida, donde estás y donde el Señor realmente quiere llevarnos. Aquí vemos cómo la mano del Señor, como Él lo dice aquí en los primeros versículos, Él dice: estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Versículo 3: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y ahora Dios lo estaba llevando a otro nivel. Dios quería que a través de su oficio profético muchas cosas le fueran reveladas y muchas cosas le fueran manifestadas, para él poder también animar al pueblo, para él mostrarle al pueblo su condición, porque el pueblo en la cautividad estaba rebelde. ¿Por qué Dios nos trajo aquí? Y ellos no reconocían que era a causa de su propio pecado de rebeldía. Y Dios usa a Ezequiel de una manera sorprendente. Entonces, la primera mención de la mano de Jehová viene porque Dios le quiere llevar a un nivel mayor. ¿Cuántos anhelan un nivel mayor? ¿Y cuántos pueden mirar hacia atrás de su vida? Y usted va a ver ese nivel, cómo Dios le fue cambiando. Yo recuerdo cuando comencé mi vida cristiana, yo a los 3 meses anhelaba predicar esta palabra. Estaba en la renovación carismática, todavía ni siquiera pertenecía a la iglesia cristiana evangélica, pero tuvimos a domicilio en casa un hombre muy sencillo, un pastor del pueblo. Nosotros no íbamos a ir a la iglesia porque los prejuicios religiosos, familiares y sociales te lo impedían. Pero este hombre vino a enseñarnos cada tarde del día martes, y luego agregamos el jueves, a enseñarnos esta palabra. Era un hombre muy sencillo, no tenía sino la primaria, pero era un hombre muy sabio. Manejaba esta palabra con una destreza que nunca olvido, porque lo arremetíamos como ametralladoras a preguntas. ¿Y por qué ustedes no creen en la Virgen? ¿Y por qué ustedes no creen en el purgatorio? ¿Y por qué ustedes no creen en la confesión? ¿Y por qué? Y cada pregunta este hombre respondía de esa manera. No peleaba, pero este hombre nos respondía de esta manera: miren, la Biblia dice. Y cada que decía la Biblia dice, él manejaba esta palabra, iba desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y yo estaba así sorprendida. Eso me impactó. Mire, 3 meses después yo estaba frente al espejo de mi vestir con mi Biblia en la mano, obviamente para ese tiempo la nácar colunga, y yo estaba con la Biblia en mi mano diciendo: ¿cuándo será el día que yo esté diciendo lo mismo? La Biblia dice, y llevándoles por aquí y por allá. Y yo me imaginaba, yo movía las páginas de la Biblia y decía: vamos a Ezequiel, vamos a Isaías, vamos a Juan, vamos a Mateo. Y fue una pasión con que ardió mi corazón. Yo no entendía un llamado pastoral, yo no entendía un llamado a predicar. Yo quería hacer lo que ese pastor había ido a enseñarnos. 3 meses después Dios nos traslada a la ciudad de Bogotá, que hoy es nuestra tierra prometida, y 2 años dentro de la renovación carismática católica, nuestros esquemas fueron rotos. El Espíritu Santo visitó la Iglesia Católica en los años 70 en Latinoamérica. Fue una revolución y nos preparó para conocer la verdad y que la verdad nos hiciera libres. Y 2 años después yo llego a la que hoy es mi iglesia,
por 41 años. Tina estaba pequeña y allí estábamos juntas en la Renovación Carismática y luego en la que hoy, hasta el día de hoy, es nuestra iglesia en Colombia. Pero yo puedo mirar todo el proceso, cómo Dios te provoca a un nuevo nivel. Comencé enseñando a las mujeres de mi iglesia y era una pasión y sigue siendo una pasión extrema. Luego en mi iglesia me ponen a enseñar la escuela dominical con mi pastora y eso para mí era muy grande. Para ese tiempo mi pastor no creía en el ministerio de la mujer, venía de los hermanos libres, que de libres no tienen mucho en ese aspecto, y él era muy radical en que la mujer no podía ejercer un ministerio sino con mujeres, con niños. Yo amo los niños apasionadamente, pero los niños no son mi llamado. Así es que para mí el deleite era trabajar con la mujer. Que me dieran la escuela dominical, no, eso fue lo máximo para mí en ese tiempo. Disfruté cada etapa del llamado de Dios y Dios fue realmente provocando mi corazón. Mi pastor decía, una mujer no puede enseñar a hombres y mujeres en la iglesia. Y yo decía, no importa, lo importante es que estoy enseñando a las mujeres. Eso es lo importante. Pero después yo termino el seminario bíblico y mi pastor me pide ser una de las docentes que estaban enseñando en el seminario bíblico. Y decía, no puedo creer, él dice que no podemos enseñar a hombres y pastores vienen a estudiar el seminario bíblico y yo estoy enseñando a pastores, pero no digo nada para que no se dé cuenta. Y así fue como Dios fue provocando mi vida y fue dando giros al ministerio de una manera tan hermosa, pero siempre esperé el nivel que Dios me iba entregando, porque la puerta que Dios te abre, nadie la puede cerrar. Solo tú la puedes cerrar. Y entonces hubo un anhelo y Dios fue dando a mi vida revelación tras revelación. Primero mujeres, luego a nivel de iglesias. Y hace unos 25 años Dios comenzó a hablarme a la necesidad de que en el ministerio yo iba a predicarle a líderes y pastores. Y hace más de casi 25 años, un poquito más, Dios comenzó a usar mi vida a nivel de pastores y líderes. Hoy paso mucho tiempo ministrando pastores, mentoreando pastores por la gracia de Dios, pero son niveles que Dios te va llevando. Estás aquí y luego la mano viene para llevarte aquí y luego viene para llevarte aquí y no vas a parar de subir hasta el día que el Señor te llame a su presencia, pero lo importante es anhelarlo. La segunda manifestación de la mano lo encontramos en el capítulo 3 y aquí vemos en el versículo 14 otra vez la mano de Jehová. Y dice el versículo 14: me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Y si lo tiene allí, lea la última parte y diga: pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Ahora comencé diciendo la transición de un nivel de sacerdocio a un nivel profético, un nivel donde él estaría en conexión directa con Dios, oyendo su voz a través de visiones, a través de manifestaciones, para poder direccionar al pueblo, confrontar al pueblo y también animar y consolar al pueblo. Pero yo quiero que tú sepas que esa mano que viene para cambiarnos de nivel, cuando Dios nos lleva a otro nivel, Dios va a tener que quebrantar nuestras vidas. Y el libro, voy a pedir a Tina que ella venga rápidamente aquí. Y aquí dice que la mano del Señor vino sobre Ezequiel y vino sobre su cabeza. Y miren lo que dice ahí: y la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Él sintió la presión de la mano. Era fuerte, era fuerte, era fuerte, era fuerte, era fuerte, hasta que produjo en la vida de Ezequiel quebrantamiento.
Yo no le he dicho que te levante. Ahora, después usted va a ver esta misma mano en otra dimensión, pero por ahora me voy a quedar. Ezequiel estaba así, dice, era tan fuerte la presión de Dios que lo fue quebrantando. Y creo tan convencida, gracias Tina, que es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. La mano que nos lleva a un nuevo nivel es la mano que para ponernos en esa nueva dimensión va a tener que obrar quebrantamiento en nuestras vidas. El nivel que Dios nos va a entregar va a traer mucho quebrantamiento. Estos días que hemos estado entre ustedes, sabemos que ha venido una parte muy difícil. Anoche fue un homenaje espectacular el que hicieron a un hombre de Dios que no está muerto, duerme, que está en la presencia del Señor. Era hermoso escuchar a cada uno, jóvenes, adolescentes, mujeres, sus hijas, sus sobrinas, hablar de maneras muy hermosas. Cada uno de ustedes ha sido quebrantado por el dolor de la muerte de Pat. Cristina, su esposa, sus hijas, su yerno, su futuro yerno, ha venido un dolor y un quebrantamiento. Y miremos esto desde otra perspectiva. Dios creo que está diciendo que vienen días nuevos para la comunidad cristiana integral. Vienen nuevas dimensiones, algo va a pasar. Cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida en el ministerio ha tenido que ser procesado, ha tenido que ser verdaderamente quebrantados. Miremos lo que produce el quebrantamiento en cada uno de nosotros. El Señor dijo en Juan capítulo 12, en el versículo 24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto, no puede producir vida. Pero si cae y muere, Él dice que producirá vida y producirá fruto. Podemos tener cientos de semillas de trigo secas en un recipiente, pueden estar años, pero mientras no caigan en tierra, la vida que hay en cada semilla no se puede manifestar. Pero es cuando enterramos cada grano que por los procesos de humedad, de calentamiento, la cascarita que cubre esa vida se quiebra. Y al poco tiempo veremos germinar algo verde y luego crece y luego produce. Primeramente se manifiesta la vida y luego se manifiesta el fruto. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 10 al 12, él expresó lo de esa vida. Él dijo: llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y es una realidad. Lo que Dios quiere, lo que Pablo está diciendo es: cada día yo llevo la muerte. Lo que él está diciendo, cada día yo muero a mí,
yo muero a mi carne. Con Cristo yo estoy juntamente crucificado. La mayoría de los cristianos ven al diablo por todas partes. Claro que creemos en la intervención. Son tres los enemigos: mundo, demonio y carne. Pero la mayor parte de los cristianos le echa la culpa al diablo de todo. Te saliste de las casillas, insultaste a alguien, es que el diablo. Viene gente a decir: por favor, ore porque tengo un espíritu de ira. No, tengo que hacerle reaccionar. No es un espíritu de ira, es su carne. Tiene que crucificarla, tiene que morir. ¿Cómo la matamos? La cruz. Es en la cruz que crucificamos el yo, esta carne, esto con lo cual luchamos, porque la naturaleza pecaminosa sigue vivita. Pero gracias a Dios por la nueva naturaleza. Y es lo que Dios quiere, que la nueva acabe con la vieja. Y esa es mi parte. Y Pablo está diciendo aquí: cada muerte de mi ego, de mi yo, es la vida de Cristo. Es por eso que viene una transformación. Y entonces la vida de Jesús, y viene el cambio que otros ven. Esta no era la misma persona de antes. Porque ahora es diferente? Porque la vida de Jesús está brotando a través de nosotros. Entonces el grano tiene que caer en tierra para que se produzca la vida. Pero no solamente el quebrantamiento produce la vida. El quebrantamiento va a traer en tu vida y en mi vida la fragancia de Cristo. Y quiero que miremos lo que dice la palabra en el Evangelio de Juan primeramente, y en el Evangelio de Marcos. Voy a leer primeramente Marcos para que entendamos. Marcos capítulo 3 dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio. Marcos registra el quebrantamiento del vaso. Dice: y quebrando el vaso de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. Marcos registra el quebrantamiento del vaso, muy fino, el perfume también muy fino. Pero Juan, en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, dice el verso 3: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y esto es muy lindo. Primero, el quebrantamiento produce vida. El quebrantamiento produce fruto. Esta mañana en el devocional, Quique nos habló de esa vid, de cómo tiene que ser podada, de cómo él corta las ramas de abajo de los árboles de aquí para que no le quitan el nutriente a las ramas que verdaderamente la necesitan. Él habló de cómo lo primero que se manifiesta en esa planta es la flor, pero luego viene el fruto. Y esto es cuando Dios nos va a llevar a un nuevo nivel. Él va a tener que quebrantar muchas cosas en nuestras vidas. Va a tener que quebrantar orgullo, va a tener que quebrantar autosuficiencia, va a tener que quebrantar egolatría, va a tener que quebrantar carácter. Tantas cosas que tienen que ser procesadas. Alguien dijo: los molinos de Dios muelen lento, pero muelen muy bien. Y a veces Dios envía una prueba, como la que acaba de pasar, que ha traído a todos ustedes quebrantamiento. No solo a su esposa, no solo a sus hijas, no solo a sus yernos, a sus pastores, a los que estaban cerca, a todos los que de una u otra manera pasaron. Y aunque querían, al fin y al cabo hombres, querían retener el llanto, se salía muchas veces. Otros lo lograron retener, pero se les notaba que estaban que lloraban. Y yo le digo a los hombres: llore, que Jesús lloró. Él fue el hombre más grande.
Pero ese quebrantamiento va a producir en nosotros la vida de Jesús, pero va a producir en nosotros un cambio de carácter, el fruto de su espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la benignidad, la mansedumbre y el dominio propio. Ese que tanto necesitamos para sacar el demonio propio y cambiarlo por el dominio propio. Esa vida, ese fruto, ese florecer, pero esa fragancia, la fragancia de Cristo, no la nuestra. Pablo también habló de que por todas partes donde nosotros vamos, llevamos el perfume de Cristo, porque para Dios tú y yo somos grato olor de Cristo. Hay una diferencia, debemos hacer una diferencia. Entonces, quebrantamiento va a producir todo eso. Quebrantamiento que no entendemos, pero que es necesario. Quebrantamiento confirmará realmente los llamados que hay sobre nuestras vidas. Cuando uno mira la historia de Gedeón en el capítulo 7, estaban bajo el imperio y el gobierno y la opresión de los madianitas. Dios levanta a Gedeón en medio de un miedo, pánico del pueblo, de la nación. Dice: yo te voy a usar, dice, toca el shofar, el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, yo soy el que voy a pelear las batallas. Y cuando toques el shofar, la gente que viene será para la pelea. Usted sabe, vinieron 32,000 para componer el ejército. Dios le dice: es mucho. Y luego dice: pero ¿cómo, Señor? Si los enemigos son más, es mucho. Diles que los que tengan miedo pueden devolverse a casa. Se devuelven y solo quedan 10,000. Y Dios le dice a Gedeón: todavía es mucho. Señor, ¿cómo así? Y él le dice esto en el capítulo 7 de Jueces: pásamelos por las aguas y allí te los probaré. Y si usted ha estudiado la Biblia, sabe que las aguas hablan de las aguas del Espíritu de Dios. Cuando Jesús dijo que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso dijo del Espíritu de Dios que habría de venir sobre ellos. Pero las aguas hablan de la palabra. Juan 15 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero las aguas hablan de prueba. Ese libro de Isaías dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, no te ahogarán. Si por el fuego, la llama no arderá en ti. Está hablando de los procesos necesarios. Y yo creo que estos días de tanto quebrantamiento vamos a ver la gloria de Dios. La vida de paz va a producir mucho fruto. Ya lo produjo, pero va a producir más. Este quebranto, este dolor llevará a una dimensión mayor. Durante el mes de marzo del año pasado, nosotros como Iglesia Casa del Padre, que tengo el privilegio de pastorear, también hemos pasado por un quebranto muy duro. Tú sabes que el corazón pastoral llega a amar a las ovejas como hijos verdaderos. Y una de nuestras ovejitas más tiernas, una niña que la hemos visto crecer, que desde muy pequeñita llegaba con su mamá, 2 hermanitas. Ella se llama María Paula. A María Paula, a los 19 años, le encuentran un tumor en el ovario y era un tumor canceroso. Le tomaron los exámenes, tomaron biopsia y el tumor era canceroso. Usted sabe que el cáncer de ovario es fulminante. Y vino todo un proceso, le operaron, extirparon ese tumor mientras se hacía la patología para ver qué tratamiento seguía. En 3 meses se le reprodujo al otro ovario. Había que sacar el otro ovario. Una niña que tenía sueños de casarse, de tener hijos. En la tarde que fui a orar por ella, llorando, me decía: Paz, no me duele tanto el cáncer, me duelen mis sueños. He soñado con un esposo y es una niña preciosísima. He soñado con hijos. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, el cáncer se regó por todo el cuerpo. Estamos en el proceso.
Los médicos no dan esperanza de nada. Tuvo que entrar a 6 quimios muy fuertes con intervalos, y prácticamente los médicos hablaban de esa quimio no para que ella científicamente estuviera sana, era para ver si de pronto se podría hacer otra operación, porque el cáncer de ella se llama un cáncer huérfano. Es un cáncer que es como una baba que se extiende rápidamente. Ahora, qué importante es ver nuestras generaciones cimentadas en la fe del Señor. Y esa niña con 19 años, cada vez que pone su mensaje en Instagram, es un mensaje que nos mueve a todos. Ha tenido muchos seguidores, jóvenes, adultos, pastores, que han sido tan tocados por su fe radical, porque aunque no entiende, sabe que es un proceso, mantiene su fe, que Dios va a hacer algo. Y en este momento los médicos están asombrados porque el índice de cáncer ha disminuido al 50%. Y estamos ya se hizo la última quimio. En la segunda, tomé uno de los mensajes de ella para que usted mire la fragancia, lo que emanó de este corazón tan quebrantado, tan adolorido. Su papá, su hermanita, su mamá han sido espectaculares en este proceso. Y esta niña decidió ir a cada quimio muy bien arreglada. Y cada quimio, ella no dice me faltan tantos, sino 2 menos. Escuche su mensaje. Ella dice en la segunda: 2 quimios menos. Esta semana me enfrenté a mi diagnóstico, donde los médicos no dan mucha esperanza. Siempre se tiene la ilusión que no todo es malo, pero hoy me enfrento a la muerte misma. Y aunque el cáncer puede definir cómo muero, jamás podrá definir cómo vivo. Tengo mucho miedo a que el tratamiento no funcione, miedo a una 5ª cirugía porque le han hecho mucho, miedo a morir. Y le he preguntado a Dios: ¿y si muero qué? Mis papás y mi hermanita, ¿cumplí tu propósito? Y Él me respondió: la muerte es el comienzo de la resurrección. La vida es un milagro, la muerte también es un milagro. En mis 19 años de edad he conocido al Dios que obra sobrenaturalmente y que siempre obra. Siempre Él la saca del estadio. Por eso cuando la muerte llegue a tocar a mi puerta, le pido a Jesús que la abra, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cada mensaje, mira, yo como su pastora me quebranto, me siento orgullosa, porque desde muy niña su fe fue afirmada. ¿Qué va a pasar cuando llegue una prueba? Muchas veces nos derrumbamos, muchas veces retrocedemos, muchas veces argumentamos a Dios, pero esa niña solo empezó con esta prueba a los 19 años, ahorita ya cumplió 20, pero sigue firme. Que la quimio la desgastó, claro, pero sigue hermosa. La fragancia de Cristo en ella, el fruto del Espíritu en ella y la profundidad en su corazón. Estoy orgullosa de ella. La mano vino para un nuevo nivel, la mano vino para quebrantarlo, pero en el capítulo 3 del libro de Ezequiel viene otra vez la mano, y la mano que te quebranta es la mano que te levanta. El versículo 22 del capítulo 3 aparece la mano otra vez, dice: y vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Diga conmigo: la mano que me quebranta es la mano que me levanta. Y lo que sigue diciendo aquí este versículo 23: me levanté y salí al campo, y aquí allí estaba la gloria de Jehová
como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y allí vino la manifestación de Dios. Y yo quiero decirte, esa mano que un tiempo nos quebranta, cuando la noche es tan oscura, la noche no dura toda la vida. David, que conocía esto, dijo: en la noche vendrá el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Y esa mano que te quebrantó, que hizo su trabajo, que sacó de tu carácter, de mi carácter, todo lo que había que sacar, luego es la misma mano que te toma y la misma mano que te levanta. Y te levanta precisamente para que el Espíritu de Dios venga a tu vida de una manera mucho más profunda. Te levanta para darte fortaleza y estabilidad. Dice que sus pies y sus piernas y sus brazos fueron afirmados, porque una prueba, un proceso nos debilita. Bienvenidos al proceso. Y si no lo ha pasado, alístese, porque no hay uno que se escape. Esa es nuestra vida cristiana, ¿cierto? Pero luego viene y realmente nos levanta. Y nos levanta, dice aquí, lo tomó, lo llevó afuera al campo, vino el Espíritu, le dijo: enciérrate. ¿Y de qué me habla eso? Ese nivel de quebrantamiento te lleva a un tiempo de intimidad con Dios que tú antes no conocías. Es cuando anhelamos estar con Él. Es cuando esa intimidad, esa dependencia de Él, esa búsqueda de Él realmente es tan fuerte en nuestra vida. Y esa es la dimensión por tercera vez de la mano. Rápidamente vamos a ver la cuarta manifestación de la mano, y la encontramos en el capítulo 8, y aquí la vemos del versículo 1 al versículo 12 para los que están tomando nota, pero déjeme acortarlo. Dice: en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré, y aquí una figura que parecía de hombre desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto era de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta dentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones de la casa de Israel, que hace para alejarse de mi santuario. Pero vuélvete y aún verás abominaciones mayores. Usted lo puede leer en casa. Y esa mano lo lleva para ver la condición en que el liderazgo estaba. Habían entrado en ocultismo, habían entrado en idolatría, y la mano viene para traer sobre Ezequiel revelación. Y cuando Dios nos lleva a otros niveles, es algo maravilloso cómo Dios agudiza la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, agudiza en nuestras vidas el discernimiento de espíritu, cosas que tú no es por emoción, sino por su espíritu que Él te revela. Y vas a caminar en una dimensión donde Dios te advierte, donde Dios te muestra, donde Dios traerá visiones, donde Dios traerá sueños,
donde Dios traerá sentires muy profundos, confirmados, donde Él revelará muchas cosas. Puede revelar el pecado, puede revelar lo que es la gloria de Dios. Aquí vemos que Él ve la gloria de Dios en la connotación de que Dios estaba airado por el pecado de los líderes. Era el pecado de los líderes. Pero tú vas a ver cómo esa mano que viene sobre tu vida te va a llevar no solamente a revelación del pecado, te va a llevar aún a revelaciones de esta misma palabra. Me encanta. Capítulo 3, si retrocedemos un poquito, lo que Él le dice a Ezequiel en el versículo 1: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos mis palabras. Y esto es hermoso. No solamente te va a traer una revelación de las condiciones, cómo está la nación, cómo está la ciudad, cómo está la iglesia que tú mismo pastoreas, cómo está tu propia vida, cómo está la vida de otros. Dios en esa dimensión llega a traer mucho de su revelación. Pero algo que me encanta, este libro, que solamente por su inspiración tú y yo podemos entenderlo, Él traerá revelación. Una revelación que te dirá lo que tú tienes que compartir cada domingo, cada reunión. No tienes que bajar los mensajes de internet, los bajas del cielo, porque la revelación va a venir. Y al meditar en esta palabra, tú vas a encontrar la manera de subrayar una palabra, enroscar una palabra allí, meterla entre un círculo, otra, y te va llevando a aguas profundas. Esa es parte del deleite de esta palabra. Y puedes comer el rollo y síguelo comiendo a través de la meditación. Porque si tú eres líder, si tú eres pastor, necesitas alimentar bien tus ovejas. No con cualquier alimento, sino alimento vitamínico fuerte, para que su fe crezca y se establezca. Esa mano te lleva a dimensiones increíbles. Y cierro el mensaje en esta tarde. Esa misma mano lleva a Ezequiel al final del libro. ¿Se acuerda que dije? Comenzamos en el capítulo 1, en el versículo 1, 2 y 3, hablando que Ezequiel estaba, ¿se acuerdan dónde? A la orilla del río Quebar. Bueno, la orilla no es para ustedes. Siempre que miramos los evangelios vamos a darnos cuenta que las multitudes seguían al Señor. Multitudes. Pero siempre, tanto Lucas como Mateo como Marcos van a registrar algo. Dice: y Jesús estaba a la orilla del lago, y Jesús estaba a la orilla del mar, y grandes multitudes venían a Él en la orilla. Lucas capítulo 5 dice que las multitudes vinieron, los discípulos habían estado pescando toda la noche infructuosamente, todavía no habían creído en lo que el Señor les había dicho, todavía seguían pescando peces cuando Él les había llamado a ser pescadores de hombre. Entre Marcos capítulo 1 y Lucas capítulo 5 han pasado 6 meses. Dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombre. Pero 6 meses y todavía estaban pensando en el negocio de la pesca. Esa noche no habían podido coger nada. Lucas capítulo 5 describe la manera como Jesús viene y le dice a Pedro: préstame tu barca. Sigue hablando desde la barca y luego le dice a Pedro: boga mar adentro. Está diciéndole: hay un nuevo nivel. No quiero que te quedes en la orilla, no quiero que se queden en la orilla. La orilla es para las multitudes, pero las profundidades son para los discípulos. Dígale al que está al lado: no te quedes en la orilla.
Dígaselo, sacúdale y dígale: no te quedes en la orilla. Diga: ese no es tu lugar. Diga: el lugar tuyo son las profundidades. Aguas profundas. ¿Sabe? Cuando la gente no sabe nadar, yo vengo de la costa pacífica en Colombia, y nos reíamos mucho de los turistas que venían del interior, porque los que no saben nadar van a la orilla y escasamente meten el pie o se quedan en la orilla, las olas los revuelcan. Pero donde tú disfrutas de las aguas tranquilas es afuera, en la profundidad. Allí no hay olas que te revuelquen contra la playa. Y Dios está llamándonos a probar sus aguas profundas. Es tiempo de sacudirnos, es tiempo de ir a otro nivel, es tiempo de meternos en esta palabra, es tiempo de encontrar los tesoros de esta palabra, es tiempo de saborear la revelación de Dios, pero es tiempo de ir a las aguas profundas del Espíritu de Dios. Y vamos al libro de Ezequiel, y aquí es prácticamente el libro profético de Ezequiel cerrándose. Y entonces dice: y me hizo volver luego a la entrada de la casa, versículo 1, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte, me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Es hermoso, porque Dios en la visión le está diciendo: mide 1000 codos, y las aguas estaban llenas hasta los tobillos. El original no dice tobillo, dice la planta de los pies. Y luego que él entró hasta la planta de los pies, que nos habla de una dimensión de fe, todo lugar que pisare la planta de tu pie te lo he entregado a ti. Dice: mide otros 1000 codos, y las aguas crecieron. Y él dice: y yo entré hasta las rodillas. Luego le dice: mide otros 1000 codos, y los midió. Y dice Ezequiel: y las aguas llegaban hasta mis lomos. Y luego ya no pudo contar, porque este libro de Ezequiel comienza en la orilla y termina en las aguas profundas del río de Dios. Un cuadro hacia el futuro, pero aplicado a lo que nosotros estamos viendo. Y él dice: ya no me pude sostener sobre mis pies, sino que tenía que ir a nado. En una palabra, las corrientes del río me llevaban. Y él comienza a describir las orillas del río, los árboles. Dice que los árboles estaban llenos de hojas, y que todo lo que entraba a ese árbol cobraba vida. Y había sanidad, y las hojas eran para sanidad. Mira, un cuadro espectacular. Y solo quiero cerrar este mensaje llevándote a anhelar esta dimensión de las aguas profundas del Espíritu de Dios. Yo he tenido que ser removida muchas veces a no caer en la misma rutina. Hay más. No tenemos que esperar una cruzada. Tú y yo podemos poner nuestras manos sobre los enfermos y los enfermos sanar. Y ya ni oramos por sanidades. Tú y yo podemos creer por los milagros financieros que necesitan los miembros de nuestra congregación. Tú y yo podemos orar por puertas abiertas y veremos la gloria de Dios. Y yo creo que es un tiempo donde Dios está invitándonos a salir de la orilla para entrar a ser guiados
por el Espíritu de Dios. Cómo me encanta el libro de los Hechos. Cuando tú llegas al capítulo 13, es hermoso. Cuando dice que la iglesia se reunió y buscaron del Señor en ayuno y oración. Y dice, y el Espíritu vino, se manifestó y habló diciendo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Y dice que oraron y que el Espíritu de Dios estaba allí y que fueron enviados. Y todo ese libro de los Hechos es una manifestación de la guianza del Espíritu de Dios. Más adelante en el viaje misionero, Pablo dice: intentamos ir a Bitinia, pero el Espíritu nos lo prohibió. Y a Misia, y el Espíritu nos lo impidió. Y el Espíritu nos guió acá, y el Espíritu nos guió allá. Está conmigo. Y se acuerda que iban a ir a otra parte. Y luego tuvo Pablo una visión del varón macedonio que le decía desde Europa: pasa y ayúdanos. Y fue la manera como Dios extendió el evangelio a través de ellos en todo el mundo conocido para aquel entonces. Y yo digo en ese momento, mira, no tengo mi celular, pero haz de cuenta que es ese celular. Hoy en día tú te subes a un carro, vas a ir a algún lugar, y lo primero que dice el que va a manejar, tu esposo o nosotros mismos, vamos a ver qué dice Google Maps, vamos a ver qué dice Waze, vamos a ver qué dice, ¿cierto? Y aunque tú conoces la ruta, dice no, Google o Google Maps o Waze o el GPS dice que vayamos por acá, dice que estaremos en media hora, dice que estaremos en tantos minutos. Y un día yo me puse a pensar: si nosotros los cristianos pudiéramos estar quietos y decirle: ¿qué dices tú, Espíritu Santo? ¿A dónde nos quieres llevar, Espíritu Santo? ¿Dónde quieres que nos movamos? ¿Dónde quieres que establezcamos una nueva obra? ¿Dónde nos llevas para alcanzar a otros? ¿Qué quieres que hable? ¿Qué quieres que haga? Entrar en el río de Dios es poder entrar en la guianza del Espíritu Santo. Entrar en el río de Dios es dejar que el Espíritu de Dios vuelva a avivar nuestros corazones con una pasión extrema. Los dones de Él los necesitamos en un mundo tan lleno de incredulidad, de enfermedad, de caos. Se necesita volver a verse la gloria de los milagros de Jesús a través de cada creyente. No una cruzada. Bueno, está bien que la traigas, pero cada miembro puede ser encendido en el fuego del Espíritu Santo. Ezequiel comenzó en la orilla, pero Ezequiel terminó en el río de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo cuando habló del nuevo nacimiento. Nicodemo dijo: ay, tengo que volver a nacer. Dijo: no, es aquel que es nacido del Espíritu. No entiendo, Señor. Y él le dijo: el viento sopla de aquí para allá y tú sientes el viento, pero tú no sabes de dónde viene el viento ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Y luego, cuando terminó el gran día de la Pascua, de la fiesta, Jesús, mirando la religiosidad de su ciudad en Jerusalén, Él se paró y Él dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que había de venir sobre todo aquel que en Él creyera. Nosotros, al recibir a Cristo, tenemos su Espíritu morando en nosotros, pero necesitamos, para hacer la obra, sus manifestaciones.
necesitamos entrar en el río de Dios. Diga: yo quiero el río de la sanidad, yo quiero el río del avivamiento, yo quiero el río de los milagros. Yo quiero ver las obras sobrenaturales de Dios. Que volvamos a ser encendidos por su Espíritu y guiados por su Espíritu y dependiendo de su Espíritu, porque Dios quiere llevarnos a aguas mayores, aguas profundas y a nuevos niveles. Póngase en pie, por favor. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús.